En esta mañana continuamos con nuestro estudio de la carta a los Corintios. Hemos hablado de varios temas muy importantes, como ha sido la unidad, la importancia de la unidad, la importancia de que seamos maduros. Hemos hablado de el matrimonio, la soltería, el divorcio. Y Pablo en estos primeros capítulos está hablando de algunos temas muy importantes para la iglesia de Corintios, pero que nos aplican a nosotros. Y el de hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos toca a todos. ¿Alguien aquí almuerza? ¿Sí? ¿Alguien no almuerza? Uy, Alvarito, no. Qué bendición, ya que todos almuerzan, les quiero decir que en esta mañana vamos a hablar de un tema que dentro de la iglesia cristiana, dentro del pueblo cristiano, si le podemos bajar un poquito el micrófono, a veces causa un poco de controversia. ¿Y esto por qué? Porque en la palabra encontramos algunos alimentos que tal vez no se pueden comer. Algunos animales que pronto podemos pensar, ay, pero es que Dios le dijo al pueblo de Israel que no comiera de estos animales. Y a menos de que seamos como los asiáticos que comen de todo, creo que hay algunos de esos animales que uno, verdad, dice, no, eso no se come. Pero hay otros como, digamos, el marranito. Tan rico que es el marranito, las costillitas de cerdo, el chicharrón carnudo. Y que uno dice, pero es que el Señor le dijo al pueblo de Israel que no comiera. Entonces, todo este tipo de temas de que hay cosas y que creemos que esto no se puede comer y que esto sí, algo así es lo que habla Pablo a los Corintios en esta mañana. Pero detrás de eso hay una enseñanza de un principio que usted y yo podemos aprovechar o que podemos usar día tras día. Pablo en esta reprensión que le hace a los corintios les enseña el principio del amor, porque creo que usted y yo, pues no sé si haya, de pronto pueda que haya alguien que se sienta culpable al comerse una costillita de cerdo, pero yo la verdad no. Qué ricas las costillitas de cerdo, pero vamos a ver que de pronto este tipo de cosas se pueden convertir en un problema. Porque algunos los comen con libertad y pues, es creación del Señor, venga para acá. Pero hay otros que pueden estar diciendo, uy, ¿por qué está comiendo eso? ¡Ay, el pastor comiendo rellena! Entonces, vamos a ver qué tiene la palabra para decirnos respecto a esto. Cuando Dios le dio esta palabra al pueblo de Israel para que no comieran de algunos animales que usted y yo hemos escuchado que no podían, tenían que ser animales de pezuña hendida o partida y tenían que rumiar. O también hay muchos aves o pescados específicos que Dios dice, no coman de esto. Pero ¿por qué Dios le dijo esto al pueblo de Israel? Vamos a leer Deuteronomio. Si quieres saber más de todo este tema de la alimentación, le hace Levítico y le hace Deuteronomio 14. Vamos a leer los primeros 2 versículos de Deuteronomio 14, donde el Señor nos explica por qué le puso esta ley a los israelitas. Y dice así, si podemos cambiar el escenario. Ustedes son hijos del Señor su Dios. No se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Leyes como las de los alimentos, leyes como las de cortarse el cabello, rasurarse, un montón de leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, eran leyes porque Dios quería que este pueblo fuera un pueblo único, un pueblo diferente, un pueblo santo. Un pueblo, como lo dice esta versión, exclusivo para Él. Así que, ¿habrán cosas de estas que aplican para nosotros o son para Israel? Dios le dio esto al pueblo, ya sabemos todo lo que pasó, la ley. Una vez Pedro tuvo una visión, ¿recuerdan eso? Que Pedro decía, no, es que no podemos comer de esto. Y el Señor en esa visión le mostró que realmente la razón de que les hubiera dado esa ley era esta, que fueran únicos, pero que no era pecado que comieran de estos otros alimentos. Así que ya empezamos a ver un poco. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, iglesia, para que nos concentremos.
Ustedes que son buenos colombianos, y yo sé que nos encantan las promociones porque así es. Donde está la promoción, allá vamos. Les quiero hacer una pregunta. Si usted hoy para el almuerzo piensa hacerse un churrasco, sí, bien rico, con un buen gordito, bien asadito, bueno, término medio para los que les gusta así jugosito, y va a la carnicería y le dicen, sí, claro, está a 30,000 la libra del churrasco. Listo. Pero usted de repente ve un aviso en la tienda de al frente y dice, churrasco a 15,000 la libra. Uf, qué gangazo. Y usted se va a la tienda y le dicen, mire, esto es carne 100% de res. Estas son las mejores vacas criadas especialmente, como esa carne guayú que escuchamos por ahí en el Burger Fest. Vacas bien cuidadas con alimento especial. Son las mejores vacas y le va a dejar el churrasco a 15,000 pesos. ¿Usted dónde compra el churrasco? ¿En el de 15, no? Pues está más barato y es de mejor calidad. Eso sin pensarlo. ¿Y qué tiene que ver esto con la palabra, Mateo? Nos estás haciendo dar hambre. Resulta que a la iglesia en Corinto le estaba pasando algo que les estaba causando división. ¿Qué estaba pasando? Ustedes saben que en Corinto había mucha idolatría. Mucha. Eso queda en lo que ahora es Grecia. Ustedes han escuchado un poco de la mitología griega, donde hay 12 dioses principales, los más conocidos, Zeus, Poseidón, Afrodita, pero en total hay 100 dioses, hay más de 100 dioses en toda la mitología griega. Y los corintios eran un pueblo muy pagano y muy idólatra. Ya vimos en la introducción a esta carta que habían templos dedicados a estos dioses, donde ellos iban y hacían sus sacrificios. Pues que iban y sacrificaban animales. En este caso, imagínense esa vaca guayú, la mejor vaca de todas, iban y la sacrificaban. ¿Y qué pasa? Una parte de ese sacrificio la quemaban para el dios al que le estaban ofreciendo, para el ídolo. Otra parte era para aquellos que servían en ese templo, para los adoradores, sacerdotes para ellos. Y la otra parte, miren que nada más ni nada menos, en esos templos había algo que nosotros lo podemos llamar hoy como un restaurante. Los mejores restaurantes de Corintio no eran restaurantes, eran los templos de estos ídolos. Entonces, una parte para el ídolo, una parte para los que trabajaban ahí y otra parte la vendían. Si usted decía quería, podía llevar la carne y como ya había sido sacrificado un ídolo, tenía su buena rebaja. Y si no, también había un restaurante ahí. Entonces había división porque el evangelio había llegado a este lugar. Recuerden que Pablo había fundado esta iglesia, estuvo 1 año y medio con ellos, se fue para Éfeso. Estando en Éfeso les llega una carta de ellos y ahora Pablo les está respondiendo esta carta con estas inquietudes. Seguramente ellos le escribieron, oiga, es que hay unos cristianos, hay unos creyentes, hay unos que se convirtieron al Señor y están comiendo carne sacrificada a los ídolos. Nada más ni nada menos. Y vamos a ver Pablo qué les responde. Y usted dirá, bueno, ¿y eso cómo me aplica a mí? Yo no como carne sacrificada a los ídolos, o al menos yo ni sé. Yo no voy a la carnicería. Buenas, ¿para ídolos o carnecita normal? Ah, no, esa no como, gracias. Ni idea, pero eso cómo aplica. Resulta que la solución y el tema es tan importante que Pablo les da un principio, como les decía, que aplica para usted y para mí, para muchos de estos temas que podían ser como, es que no son tan claros. Yo les decía en el primer servicio que son como puntos grises en la palabra. Hay muchas cosas que usted puede decir, esto es pecado, estoy 100% seguro a la luz de la palabra. La fornicación, el adulterio, emborracharse, en la palabra dice que es pecado. Pero hay algunas cosas, es que ir de rumba será pecado. Es que escuchar salsita tan rica que será pecado. Un montón de cosas que uno dirá como, no sé. Y eso puede pasar. En esos puntos, en esos temas, usted puede aplicar este principio que vamos a aprender hoy. ¿Listo? Esta predicación tiene como título La libertad y el amor. La libertad y el amor. ¿Y por qué libertad? Gracias al Señor, usted y yo tenemos libertad por medio de Jesucristo. Libertad obviamente del pecado, de la condenación, pero también digamos libertad de comer costillita, de comer chicharroncito. Y esta libertad la podemos aplicar, la podemos usar, pero es mayor el amor.
¿Listo? Siempre téngalo ahí en su mente. Espero que al final de la prédica le quede más claro por qué. Vamos a leer 1 Corintios 8. Iniciamos con el versículo del 1 al 3. En mi Biblia dice, cuidado con la libertad. Y dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Y aquí Pablo empieza haciéndonos un contraste antes de empezar directo con la carne, con el churrasquito a los ídolos, donde habla del conocimiento y el amor. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y con esto no quiero que usted se lleve la idea de que el conocimiento es malo. El conocimiento no es malo. Qué bendición cuando a usted le gusta aprender cosas. Qué bendición cuando a usted le encanta aprender de la palabra. Cuando a usted le gusta saber, ay, es que acá dice esto, pero ¿por qué voy a leer toda la historia? Qué bendición. Pero usted no puede permitir que ese conocimiento por naturaleza humana, usted en su naturaleza pecaminosa lo use para envanecerse, lo use para llenarse de orgullo, lo use para creerse superior que las otras personas. Porque en este punto el conocimiento lo puede estar llevando a hacer lo malo, a pecar. Así que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si el conocimiento no es algo malo, pero en cambio es algo que necesitamos nosotros. Si usted es un cristiano que de pronto le falta conocimiento, puede que venga en algún momento alguna tentación, alguno de estos puntos grises donde usted como que no sabe qué hacer y en la palabra de pronto sí lo dice y como usted no lo sabe, pues de pronto hasta peque. El conocimiento es bueno, usted y yo necesitamos llenarnos de la palabra. Aún el conocimiento de las cosas que hay en el mundo, de toda esa sabiduría, en cierto punto es bueno. Mientras usted lo use para la obra del Señor, para de pronto llegar a lugares donde por ese conocimiento puede llegar y hablar del Evangelio, ¡qué bendición! Mire lo que nos dice 2 de Pedro 1, 5 al 7 respecto al conocimiento, porque el conocimiento sí es importante, pero mire a dónde nos debe llevar el conocimiento. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, escuche, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Un conocimiento bien usado lo va a llevar siempre a la fraternidad, lo va a llevar a querer edificar a las personas que están a su alrededor. Y la única manera de edificar no es parándose aquí a predicar. Usted en cualquier momento le puede dar un consejo a una persona. Usted en cualquier momento puede ver cargada a una persona y acercarse a él, orar por él. Y un buen conocimiento, un conocimiento enfocado, un conocimiento que busca conocer más de Cristo, es un conocimiento que muy seguramente lo va a llevar a la piedad, a la fraternidad y al amor. ¿Listo? Vamos por ahí. Primero nos hace un contraste entre el conocimiento que envanece, pero el amor edifica. El conocimiento siempre nos debe llevar al amor. Y si usted se ha fijado, la actitud nuestra como cristianos siempre es fundamentada en el amor. ¿Se ha fijado? No en conocimiento. La meta de nuestra vida cristiana no es el conocimiento, sino el amor. El conocimiento puede ser una herramienta para que usted sienta verdadero amor por las personas. Si usted de pronto le cuesta amar a las personas, usted ve a esa persona y quiere imponerle manos a esa persona, le falta conocimiento, le falta saber el amor tan grande que Cristo tiene por esa persona. Porque si usted supiera el valor que esa persona tiene para Cristo, usted lo vería de una manera diferente. Así que empezando por ahí, el conocimiento guiado por Dios nos va a llevar a amar a las personas. Continuamos leyendo. Versículo número 4. Estamos leyendo 1 Corintios 8, perdón que no les había dicho. Versículo 4 dice: por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sobre todo en la cultura griega,
Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Mire, los griegos creían que había muchísimos dioses, había un Dios para cada cosa. Para cada cosa ellos tenían un Dios, una creación humana para ellos tener y pedirle ayuda. Pero, ¿qué dice aquí el texto? Un ídolo nada es. Un ídolo nada es. Y usted puede decir, bueno, pero yo nunca he visto aquí a ningún hermanito adorando a Zeus, adorando a Poseidón, yo no. Pero de pronto aquí, trayéndolo a nuestro contexto colombiano, de pronto en el corazón de alguien que haya crecido en la religión católica, aún puede haber alguna creencia de la Virgencita, de San Pedro, de San... ¿Y qué es lo que pasa? Que le damos nosotros como cristianos, no es que no queramos a la Virgen, que a veces se piensa eso como que, uy, no, la Virgen, no, gas. No, nosotros como cristianos más bien entendemos quién fue la Virgen. La Virgen fue una persona como usted y como yo que se dispuso a cumplir la voluntad de Dios. No es divina, no hace milagros. Usted rezarle es como yo rezarle a Alvarito. Entonces es un ídolo. No hacemos nada teniendo ese tipo de ídolos. Pero aquí estaba pasando esto, y Pablo muy certeramente dice, un ídolo no es nada. Hay personas que le dan lugares aún ni siquiera a este tipo de ídolos, sino al dinero, a la fama, al conocimiento, y se le vuelven ídolos también. Un ídolo es todo aquello que le quite el lugar a Dios, el primer lugar a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la idolatría. Entonces, volviendo al churrasquito de los ídolos, si un ídolo no es nada, ¿habrá algún problema en que yo me coma un churrasco o una carne sacrificada a un ídolo? No. Pues si no es nada, yo sacrifico este churrasquito a Alvarito, pues igual me lo va a comer, porque no es nada. Pero ¿qué estaba pasando? Para aquellos cristianos que tenían el conocimiento de que un ídolo no es nada, pues ellos estaban aprovechando la ganga de comprarse la carne más barata. Pero ¿qué hay de aquellas personas para los que tenían tan arraigado la idolatría, porque pues, ellos fueron levantados con esa cantidad de dioses, y para ellos aún seguían significando algo los ídolos? Y es ahí donde debemos tener cuidado, iglesia, porque mire lo que dice del versículo 7 al 13. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, el conocimiento de que un ídolo no es nada. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. ¿Y cuántos dicen con alegría, no comeré carne jamás? Nadie. Pero ¿qué está diciendo aquí? Por eso se llama la libertad y el amor. Usted y yo tenemos libertad de comer carne, hasta carne sacrificada a los ídolos. Pero ¿qué hay de aquellos que tienen una conciencia débil? ¿Qué es una conciencia débil?
Una conciencia débil no es nada más ni nada menos que una conciencia mal informada. En este caso, una conciencia que cree que un ídolo es algo. Entonces, si pasa y ve, imagínese, ve a Olguita, que es una líder de la iglesia, sentada en un templo que es para Afrodita, comiendo carne. Ay, no, pues, entonces, pues yo solo voy a adorar a Afrodita, porque es que si mi líder lo hace. Y ese es el cuidado que debemos tener. Usted y yo somos de testimonio. Y usted y yo, como lo dice este trozo de la palabra, debemos tener cuidado por amor a aquellas personas que tienen una conciencia débil. Debemos tener cuidado por amor a ellos. Los cristianos que se sentían libres de comer la carne porque sabían que un ídolo no es nada, pues seguramente pensaban, pero si estamos en lo cierto. Esto es lo que pasa cuando usted está seguro de algo, cuando usted está lleno de conocimiento. No, pero es que yo estoy bien, yo voy a aprovechar la promoción. Pues el día del Padre, vea, doble churrasco. Eso estaba pasando en Corintio, pero ellos no estaban pensando en aquellos que tenían una conciencia débil, aquellos para los que de pronto el ídolo todavía significaba algo. Y en este caso, estar bien es importante delante de Dios. Claro que sí, es importante que usted y yo hagamos el bien delante de Dios. Pero no es más importante que mostrar amor a la familia de Dios. Usted y yo podemos, como en este caso, comer la carne. Pero si eso va a hacer que uno de mis hermanos, por conciencia de ellos, peque o caiga o se arrepienta o le pase cualquier cosa, usted y yo estamos en el deber de no hacerlo por amor a ellos. Esto está como dando hambre, ¿no? Y otro tema muy importante de este trozo de la palabra dice: pero la comida no nos recomendará a Dios. Versículo 8. Pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Usted y yo no somos menos si no comemos, ni tampoco somos más si comemos. Y esta es una creencia que a veces nos pasa, ni siquiera solamente con la comida, sino que a veces nos creemos superiores a otros hermanos por no hacer cosas. Entonces, no, como yo sí no pongo merengue en mi casa, solo elevation worship para arriba. Yo solo alabanzas. Y a veces eso nos infla de orgullo. Nos creemos superior a las personas. Pero si lo vemos aquí aplicado en la comida, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Un alimento a usted no lo hace más espiritual o lo hace menos. Porque si no, díganme cuál es el alimento espiritual, que es la palabra del Señor. Pero si es algo como un churrasquito, pues vamos a estar gorditos porque es el alimento que nos va a hacer crecer espiritualmente. Pero no es así. Un alimento, una cosa que el Señor creó para bienestar suyo y mío, no puede llegar a generar este tipo de división dentro de nosotros. ¿Cómo es que peleando ahora hasta por si comerme un churrasco? No. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece, más el amor edifica. Cuando usted se queda solo con el conocimiento, pues a mí no me importa, yo estoy haciendo lo correcto. Usted ya verá si no aprovecha. Pero no estamos pensando en nuestro hermano. Nuestras acciones nunca se pueden basar en lo que sabemos que está bien para nosotros. ¿Qué, Mateo? ¿Qué está diciendo? Nuestras acciones nunca se pueden basar en lo que sabemos que está bien para nosotros. También necesitamos considerar lo que está bien con respecto a nuestros hermanos y hermanas. Y esto pone más difíciles las cosas. Porque ya no es solo pensar en su bienestar, sino también lo que usted hace o deja de hacer por amor a sus hermanos. Mire, y esto lo dice la palabra. No se lo estoy diciendo yo porque es algo duro, es aún duro para mí. Imagínense, me llevan a un buffet y está todo preparado y luego no, que esto se lo dieron a la Virgencita del Carmen y yo qué voy a hacer ahora. Porque vea lo que dice la palabra a continuación. Si pasamos un poco más adelante al capítulo 10, hay un texto que usted y yo seguramente hemos recitado muchas veces, conocemos muy bien, que es el texto de, todavía no lo coloquen, todo es lícito pero no todo es de provecho. Hemos dicho 1000 veces eso. Todo es lícito pero no todo es de provecho.
Ese texto está puesto en el contexto de este problema que estaban teniendo los corintios. Vamos a ver entonces qué dice la palabra. Dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y mire, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y lo vamos a volver a leer con ayuda de Lili. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Usted se había dado cuenta de esto? Quedémonos por ahora en todo es lícito, pero no todo es de provecho. Y este es uno de los textos más malinterpretados entre los cristianos. ¿Por qué? Porque si aquí dice todo es lícito, pues todo es lícito. Pues yo puedo robar, porque pues ahí dice lícito. Sí, seguramente no va a ser de provecho si me pillan. Ay, todo es lícito, entonces yo puedo fornicar, yo puedo adulterar, pues si ahí dice que es lícito, bueno, pues si me da una enfermedad venérea, pues seguramente no va a ser de provecho para mí. Pero todo es, sí, realmente, iglesia, todo es lícito para nosotros. Usted puede hacer lo que quiera, cualquier pensamiento absurdo que se le pase por la cabeza, usted puede ir y hacerlo. No, hay que tener cuidado, porque entre esto que dice todo es lícito, es lo que es lícito a la luz de la palabra. O sea, aquello que la palabra ya me ha dicho, esto no se hace, esto es pecado, esto no es lícito, eso no hace parte entre las cosas que me está diciendo, todo me es lícito. Que en cambio sí es lícito. Todo ese tipo de cosas que yo le digo que está en un punto gris, o que de pronto usted dice, no, pues es que yo sí puedo hacerlo. Yo puedo hacerme un buen asado de costillita de cerdo. Ay, pero ¿será que eso me es de provecho? ¿Qué hay de la gula? Que ahí dice ahí alguien que de pronto viene de raíces judías y va a decir, no, yo a esta iglesia no vuelvo porque es que son unos comedores de costilla pero feroces. Hay que tener cuidado, porque entonces me dice, todo es lícito pero no todo es de provecho, y todo es lícito pero no todo edifica. Lo que usted y yo hagamos de entre las cosas que son lícitas, aparte de que es permitido, debe edificarnos. Debe edificarnos. Y yo le aseguro que hay un montón de cosas que usted hace únicamente porque le es lícito. En la palabra no dice que yo no puedo fumar. Entonces, pues es lícito porque no dice que es pecado. Déjeme preguntarle, ¿eso es de provecho para usted? ¿Eso lo está edificando? ¿Eso está trayendo algún beneficio para usted? Entonces, tenemos que evaluar a la luz de esto lo que de pronto no tenemos claridad de si es lícito. Porque no solo es hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, sino es hacerlo si esto es de provecho para mí, si esto me lleva a crecer en el Señor, pero también si esto edifica. Y el versículo que sigue muchas veces lo ignoramos. Uno lee hasta todo es lícito, pero no todo es de provecho, todo es lícito, pero no te edifica. Pero después dice Pablo, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Oye, yo no había visto que eso decía la Biblia. ¿Cómo así? ¿No puedo buscar mi propio bien? ¿Usted se da cuenta que nosotros como humanos somos súper egoístas? Casi siempre usted en qué está pensando, en mí, y a veces, muy de vez en cuando, también en mí. Y muy rara vez ponemos a los otros por encima que a mí. Muy rara vez. ¿Y qué es lo que nos muestra la palabra? En varios lugares, pero en este lugar lo estamos viendo. Le está diciendo, ojo, porque no busque su propio bien, sino el de su prójimo. Tenemos que... Aquí ya póngale atención porque Pablo nos está mostrando el principio que debemos aplicar en nuestra vida. Primero, cuidado con nuestra libertad, sino más bien enfoquémonos en el amor, porque el amor nos va a llevar a pensar en los otros. No solamente lo que es bueno para usted, sino que es de provecho para su prójimo. Porque algo sea permitido no quiere decir que sea beneficioso para usted. Evalúelo a la luz de si es de provecho y si le edifica. Puse aquí un comentario que encontré en el estudio de este texto de 1 Corintios 10 de David Guzik, que dice así: solo porque algo esté bien para mí no significa que debería hacerlo. Mis propios derechos o lo que sé que está permitido para mí mismo no son los estándares por los cuales juzgo mi conducta. Debo considerar lo que es lo más amoroso hacia mis hermanos y hermanas en Jesús. ¿Qué es lo más
amoroso? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para edificar al resto? No solamente es edificarme a mí, sino qué es lo que puedo hacer para beneficio de todos. Así que muy seguramente el error que estaba pasando en la iglesia de Corinto era que cada uno estaba enfocado a hacer o no hacer algo para sí mismos. No, pues si yo creo que un ídolo no es nada, como carne. Y los que no, pues allá ellos, compren la carne más cara. Escríbale todas las cartas que quiera Pablo, pero yo sé que estoy bien. ¿Y qué hay de esas personas? Porque al final de este texto, del texto anterior que leímos decía: por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por su conocimiento se podría perder aquel que es débil. Entonces, esto es de cuidado, iglesia. Nosotros somos un cuerpo. Nosotros debemos estar unidos. Y cosas como esta, como, ay no, pues listo, yo voy a tener en cuenta el consejo de la palabra, pero a los que me cae bien, a Hilary porque es que es una muy buena servidora, y a Olguita porque es súper atenta, y al primo, cómo no. Ay, pero es que ese que nunca saluda en la iglesia, ese que mire, ¿no? Y tras del hecho es débil de conciencia, pues allá verá. ¿Es esto lo que nos dice la palabra? Todos aquellos por los que Cristo ha muerto, todos aquellos que hacen parte de la familia de Cristo, todos aquellos que hacen parte de la iglesia universal del Señor, por amor a ellos. Y si usted aún sigue pensando como, ay, ¿será que sí lo hago o no lo hago? Mire lo que dice más adelante, después de decir que todo es lícito, en el versículo 25 nos dice: coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar por motivos de conciencia. Y ahí sí dicen amén, ¿no? Coman de todo lo que hay en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y hasta el momento bien. Esto es lo que usted y yo vivimos día tras día. Yo voy y compro carne y no pregunto. Me invitan a un cumpleaños, yo voy y como y no pregunto. Pero mire lo que dice aquí. Pero si alguien les dice: esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa del que se lo dijo, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo que doy gracias? Y entonces aquí volvemos. Si usted va mejor dicho, su jefe organizó el señor banquete, con todo eso ahí, un marrano así en la mitad de la mesa, bien asadito, unas costillas allá de res así bien guisaditas, yuquita, papa, plátano, mazorca, guacamole. Uy, un buen banquete, un buen asado. Y usted está dispuesto y él le dice: hágale, mijo, que la cocina está llena, cómalo hasta que se llene. Y usted lee la palabra y dice: todo es del Señor, voy a comer. Pero luego su jefecito le dice: ay, espere, se me olvidó decirle algo. Esto fue sacrificado a la Virgencita del Carmen y a San Pedro, o a cualquier ídolo que se le ocurra. Ay, ¿qué dice la palabra? Pero si alguien les dice: esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman. No lo coman. ¿Y por qué no lo coman? Por causa de la persona que se los dijo. Déjeme hacerle una pregunta. Una persona que prepara semejante banquete y antes de que usted empiece a disfrutar de ese banquete le dice esto, muy seguramente aún hayan cosas en su conciencia que estén mal, que el Señor todavía necesite trabajar. Y usted, por amor a esa persona, tiene que privarse de ese delicioso banquete. Por amor a esa persona. Ay, qué duro. Pero dice también al final: si con agradecimiento participamos, pues si usted dice: si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo que doy gracias? Y nosotros que damos gracias por los alimentos. Entonces, si usted va a consumir de esos alimentos, obviamente
tendría que verle a la persona no haberle dicho nada. Puede que haya sido sacrificado a los ídolos, pero si la persona no le hace ningún comentario, un ídolo nada es, échele muela. Así que si usted va a comer con agradecimiento, usted debe hacerlo con una conciencia limpia, o sea, su propia conciencia, pero también sin ofender la conciencia de alguien más. Su propia conciencia está bien con comer. Obviamente ahí ya la gula entra en otra cosa, ¿no? Le aseguro que esto no lo va a dejar comer con conciencia limpia. Y también pensando en los demás. Y ya casi para finalizar, vamos a leer los últimos 3 versículos. Que dice así, 1 Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo. No buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El de muchos para que sean salvos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Si usted va a comer, si usted va a beber, o si usted va a hacer cualquier cosa, ¿para qué debe ser? Para la gloria de Dios. Usted y yo estamos viviendo bajo este principio. Cada vez que usted come, usted dice, exalto al Señor con este alimento. Cuando usted bebe, glorificado sea el Señor. Cuando usted va en el Transmilenio repleto, voy exaltando al Señor. Cuando usted llega todos los días puntual a su trabajo, cuando usted es el mejor trabajador, usted está haciendo todo para la gloria del Señor. Cuando usted es el mejor estudiante, el mejor hijo. Porque aquí no dice solamente lo que coman o lo que beben. Después de usar el ejemplo, porque es lo que viene hablándonos Pablo, dice además de eso hagan cualquier otra cosa para la gloria de Dios. Y aquí ya se pone maravilloso esto. Porque usted tiene la posibilidad de exaltar al Señor con lo que haga. Y esa es también otra mentira que nos creemos. Nos volvemos adoradores de domingos. Adoradores de venir a exaltar un momentico al Señor durante la alabanza, pero no adoramos al Señor en espíritu y en verdad día tras día con cada una de las decisiones que tomamos y no lo reflejamos en nuestro diario vivir. ¿Y esta es una adoración sincera? ¿De qué le sirve a usted venir y adorar y levantar las manos 45 minutos los domingos o 20 minutos los miércoles si el resto de días no está viviendo una vida de adoración? Y no los juzgo, porque muchas veces cuando uno dice eso desde aquí piensa, no, es que yo soy perfecto y los estoy juzgando. No, esto es un llamado para usted y para mí, de hacer todo como para el Señor. Si comemos y si bebemos, hagámoslo con una conciencia limpia. Y tengamos cuidado por amor a nuestro prójimo de que no estemos haciendo caer a las otras personas. Ahora, ¿cuál es el principio, por si aún no le ha quedado claro, en esta mañana que usted y yo debemos aplicar? Recuerda el título, la libertad y el amor. Usted y yo somos libres, claro que sí. Gracias al Señor somos libres. No solamente del pecado y de la condenación y de la muerte eterna, sino que somos libres de pronto de comer un buen chicharrón carnudito. Somos libres de pronto de escuchar alabanzas de Juan Luis Guerra, que son bonitas, pero es ahí donde yo tengo que tener cuidado. Mire, realmente para mí, escuchar a Juan Luis Guerra no me mueve nada. Es bonito, claro que sí, es una letra bonita y tiene adoraciones hermosas, tiene canciones a la pareja hermosas. Pero aún esta canción creada por un artista cristiano, para una persona que de pronto en su pasado fue el más salsero y eso no había rumba que se perdiera, aún cosas como estas pueden llegar a hacer caer a mi querido hermano. Si usted está en una reunión, ¿usted tiene este tipo de cuidados por amor a los otros? Porque hay muchas cosas que lo pueden atacar a usted o que pueden atacar a su hermano y que usted no se da cuenta. Y la invitación de esta prédica es que por amor a esas personas tengamos cuidado. El amor no solamente es decir, ay sí, es que Cristo te ama y yo también. Esto también es amor.
Negarse a sí mismo por amor a los otros, eso es amor. Dejar de comer carne, eso es amor. Dejar de comer de pronto, ¿cuál es? Si es rellena. Rellena frente a una persona que tiene conciencia débil, eso es amor. Todo ese tipo de cosas que usted como que no sabe, por amor a las personas, hagámoslo. Quiero decirles literalmente, como el pastor Sugel Michelén dio como un resumen de lo que Pablo quería referirse en este texto para concluir. Se los voy a leer, dice: el que está creciendo en verdadero conocimiento debe estar creciendo en amor a Dios. Y el que está creciendo en amor a Dios debe estar creciendo en amor a los hermanos. El que está creciendo en amor a los hermanos está dispuesto a limitar su libertad por el beneficio espiritual de ellos. Y esta es la conclusión que quisiera que se llevaran en su corazón. Ame a Dios, enamórese de Dios, claro que sí. Y yo le aseguro que si usted se enamora de Dios, usted va a amar cada vez más a sus hermanos. Es inevitable. Porque si usted conoce a Cristo, si usted sabe cuál es el propósito de Cristo, usted sí o sí va a amar a su prójimo. Usted va a querer, usted le va a causar alegría cuando ve a una persona llegar a la iglesia, llegar a un grupo de influencia. Porque esto es amor. Y si usted ama a su hermano, usted va a estar dispuesto a limitar su libertad por amor a ellos. Este es el crecimiento que usted y yo debemos procurar. Porque el amor edifica, mas el conocimiento envanece. Que nuestra libertad, querida iglesia, no sea piedra de tropiezo para aquellas personas que tienen una conciencia débil. No está, en este punto no entendamos conciencia débil como inmadurez, sino como aquellos que aún tienen esas cositas, que no saben si sí o si no, por amor a ellos. No seamos de pronto la herramienta que el enemigo use para hacerlos caer, para hacerlos alejarse del amor de Dios.